a darle protagonismo porque además lo merece, está muy cerquita de Tacoronte, un pueblo que sí que es protagonista a menudo aquí. La ciudad de La Laguna tiene también muchos calderos al fuego, el Ayuntamiento de La Laguna tiene muchos protagonistas y hoy está con nosotros uno de ellos. Está en los estudios el concejal portavoz de Coalición Canaria PNC, Jonathan Domínguez. Le doy la bienvenida y le doy las gracias por estar con nosotros. Jonathan, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, claro. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. En pleno mes de mayo, a las puertas del verano, además con este norte que siempre es maravilloso, de poder estar por el norte y además estos días que no hay panza de burro, pues mucho más. Bueno, lo primero que te tengo que preguntar es si me permites que te tutee a partir de ahora. Por supuesto, Leo, nos conocemos hace bastantes años, además. Bueno, pues vamos a hacer la entrevista un poco más familiar, cercana, y vamos a comenzar por preguntarle a Jonathan cuánto tiempo lleva, porque ya les he presentado a nuestro invitado, concejal, en este caso la cara más destacada, portavoz del Grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna. ¿Cuánto tiempo llevas en tarea política, en este plano de la vida pública tan difícil para mucha gente? Bueno, política, dependiendo de qué es lo que llamemos política, en el ejercicio de actividades públicas, sociales y demás, pues llevo toda la vida. Yo desde que tenía 9 años en la Asociación Juvenil de La Verdellada, que es mi barrio, después la Asociación de Vecinos, posteriormente la Federación de Vecinos de La Verdellada. Durante muchos años estuve ahí de manera activa, representando a mis vecinos y trabajando además por el desarrollo de mi barrio. En política, mi primer paso se puede decir que fue en el 2007, precisamente cuando dejo la Asociación de Vecinos y Ana Oramas, entonces alcaldesa de La Laguna, me llama y me pide que me incorpore en su equipo en aquella ocasión como miembro del gabinete de la alcaldía, del equipo que tenía Ana Oramas asesorándole y trabajando en todo lo que era política de pueblos y barrios en el municipio. Con la salida de Ana Oramas como alcaldesa, cuando accede al Congreso de los Diputados en el 2009, y la incorporación de Fernando Clavijo como alcalde, Fernando me ofrece acceder al gobierno municipal en aquella ocasión como director general, lo que es lo mismo concejal no electo, y asumo las tareas de la concejalía de fiestas del Ayuntamiento de La Laguna, en un momento además complicado porque fue plena crisis económica del 2010, donde me tocó dinamizar y permitir precisamente que La Laguna fuera un colchón para todos los pequeños y medianos comercios en aquella época, donde prácticamente se había cerrado el grifo de cualquier tipo de actividad pública, y en La Laguna, sin embargo, se mantuvo ese pulso importante que permitió que en La Laguna la crisis en el sector del pequeño y mediano comercio no fuera tan dura como, por ejemplo, en otros municipios cercanos. En el ejercicio de esas funciones, pues tuve un percance de salud y eso conllevó a que el alcalde me cambiara de área. Fiesta es un área muy estresante, mucha actividad, y accedí al área de obras e infraestructuras y los servicios técnicos municipales. Estuve ahí 4 años, desde el 2011 hasta el 2015, y ya en el último mandato en el que estuvimos gobernando, precisamente el mandato pasado, estuve llevando el área de seguridad ciudadana, movilidad, transporte, en el Ayuntamiento de La Laguna, hasta que en el 2019, pese a haber ganado las elecciones en La Laguna, pues nos fuimos a la oposición. Accedió al gobierno el gobierno tripartito que hay en la actualidad, y yo me retiré un poco, es decir, continué como concejal de la oposición, pero regresé al sector privado, que además es un sector que me gusta. Yo soy emprendedor, soy autónomo, me gusta trabajar en el sector privado, creo que me reconforta a mí mismo, que tenga que trabajar por mí mismo para poder salir adelante, que no tenga que estar dependiendo de nadie para poder ejercer una actividad profesional. En ese sentido me ha ido bien. Y en el ecuador de este mandato, el nuevo secretario general de Coalición Canaria de La Laguna, Fran Hernández, me propone, ante la salida de José Alberto Díaz, que había sido hasta entonces líder de Coalición Canaria de La Laguna y portavoz municipal, me propone sustituir a José Alberto como portavoz municipal. Después de un periodo de reflexión, decidí que sí, que aceptaba el reto, y en esas estoy. Llevo ya 1 año de portavoz municipal prácticamente, y ahora mismo estamos en el proceso interno para poderme convertir en el candidato a la alcaldía por Coalición Canaria.
Después de este repaso por la vida política de Jonathan, quiero preguntarte qué valoración hace Coalición Canaria en la formación política que representas del actual gobierno tras 3 años de mandato. ¿Qué nota le ponemos al gobierno de ese tripartito que mencionas? Bueno, y si me dejaras de poner yo una nota, posiblemente no sería objetivo, ¿no? Yo soy de la oposición y evidentemente le voy a dar una nota negativa. Yo creo que el gobierno no ha aprobado si nos sustentamos a la hora de determinar si ha aprobado o no en lo que prometieron, es decir, lo que dijeron que iban a hacer. Se han convertido en una caricatura de lo que eran, es decir, los grupos de la oposición, los grupos de extrema izquierda o el Partido Socialista, que llevaba gobernando con Coalición Canaria en los últimos 8 años y que ahora parece ser que están haciendo nuevas todas las cosas. Bueno, pues si vemos lo que decían en campaña o lo que dijeron durante todos estos años a lo que están haciendo en la actualidad, se han convertido en una caricatura de lo que eran y han empeorado la situación del municipio, con lo cual tienen un suspenso desde nuestro punto de vista. Pero no es porque lo digamos nosotros solamente, nosotros estamos haciendo visitas todos los días en diferentes barrios y pueblos, reuniones con colectivos, reuniones con vecinos, y lo que detectamos en todos y cada uno de los barrios del municipio es una sensación de abandono, de dejadez y de aislamiento del gobierno. Es decir, el gobierno está dentro de un castillo, se creen que lanzando fuegos artificios en forma de publicidad y propaganda pueden mantener el gobierno y se están equivocando, no están en la calle, la gente se siente huérfana, no tienen concejales de zona, no tienen concejales de referencias para poder resolver los problemas, la participación ciudadana prácticamente ha desaparecido en el municipio. Hay un dato curioso: es la primera vez que en La Laguna existe pues en torno a medio millar de colectivos vecinales. Y el Reglamento de Participación Ciudadana de La Laguna determina que todos los años, dentro de los 3 primeros meses, hay que presentar documentación que acredite pues, una memoria de actividades del año anterior, certificado de número de socio y de la Junta Directiva, que es para mantenerte activo dentro del registro. Es la primera vez que en torno a la mitad de todos los colectivos que están en el municipio de La Laguna corren el riesgo de causar baja porque no han presentado la documentación anual. Es verdad que la responsabilidad es de los colectivos, pero lo que refleja esto es la inactividad que se está generando como consecuencia de un gobierno que no cree en la participación ciudadana y está asfixiando a todos los colectivos ciudadanos. Pues es un claro ejemplo de la tiranía participativa que existe en este momento en La Laguna. El gobierno de La Laguna, que tiene muchos frentes abiertos, quiero preguntarte, Jonathan, por la propuesta de Coalición Canaria sobre las obras de la vía exterior a la TF5, un proyecto que ha estado en exposición pública. ¿Cuál es exactamente el posicionamiento, la propuesta de Coalición Canaria? Nosotros en este momento lo primero que estamos pidiendo es que se amplíe el plazo de exposición pública, porque se ha hecho con nocturnidad y alevosía. Prácticamente la mayoría de los afectados ni siquiera se habían enterado de que estaba en exposición pública un proyecto que, aparte de expropiarles casas y terreno, tiene un trazado concreto que no resuelve el problema que dicen que va a resolver. Nosotros hemos apostado durante muchísimo tiempo por una solución alternativa al propio proyecto de la vía exterior. La vía exterior es un proyecto que viene del año 2000. ¿Puedes explicar, Jonathan, si te parece, para quienes nos están escuchando, la vía exterior exactamente qué conecta con qué punto? Allá voy. Muy bien. La vía exterior es un proyecto que está incluido dentro del plan de mejora viaria del área metropolitana, que conectaba el tráfico de la autopista del norte con la autopista del sur sin pasar por el área metropolitana. A la altura de Guamasa aproximadamente, hasta la altura de Santa María del Mar, El Chorrillo, esa zona concreta. Sí. Que de hecho por la autopista del sur una primera fase ya está ejecutada. Cuando nosotros venimos por la autopista del sur y vemos un puente azul grande antes de llegar a Añaza, ahí es donde conectaría la vía exterior desde Guamasa. ¿Para qué serviría ese proyecto en concreto? Pues para poder permitir un trasvase del tráfico del norte con el tráfico del sur sin pasar por el área metropolitana, que ese proyecto solucionaría o ayudaría a solucionar el colapso que existe en la autopista del norte en este momento. Ese proyecto en concreto, durante los últimos 15 años, ha tenido una contestación muy importante en La Laguna, principalmente, donde los partidos de la oposición, principalmente, iniciaron muchas campañas en contra de ese proyecto. Ese proyecto en sí, tal y como estaba diseñado, pues cumplía una función de trasvase del tráfico y para todos los técnicos era necesario. Pero después de tanto trabajo, de reflexión, de presiones por parte de la oposición, entre ellos los que están gobernando en este momento, se optó
por aparcar ese proyecto, apostar por el cierre del anillo insular hacia el oeste de la isla, es decir, lo que se está ejecutando en este momento, el túnel de Erjos y esa zona en concreto de Icot, Santiago del Teide y demás, para poder permitir el trasvase del tráfico a través del oeste. Y en La Laguna se apostó de manera consensuada entre todos los partidos, tanto el Cabildo como La Laguna y además con los ayuntamientos del norte a favor, es mejorar la TF5. ¿Cómo se puede mejorar la TF5 para poder ayudar a mitigar el colapso de tráfico que existe? Pues con el famoso tercer carril de la autopista, con la mejora de los enlaces, con los aparcamientos disuasorios a la llegada del área metropolitana, con una mejor red de transporte público, e incluso con la potenciación de, por ejemplo, el Hospital del Norte, para que las personas que viven en el norte de la isla no tengan que ir a las especialidades, a las consultas de especialidades en el hospital universitario. Ese trabajo estaba en marcha, se dejó planificado gran parte de ese trabajo, otras fases se hicieron en el mandato pasado, y lo que determinó este gobierno nuevo, tanto en el Cabildo y ahora apoyado también por el Ayuntamiento de La Laguna, era pues aparcar eso. De hecho, ese proyecto prácticamente está paralizado en el Cabildo, el tercer carril de la autopista, que creemos que es vital para poder darle mayor capacidad a una carretera que ya existe, sin necesidad de estar destruyendo más territorio. Y ya tenemos esa cicatriz, ya tenemos esa vía, vamos a mejorarla. Es lo que nosotros decimos para poder mejorar la capacidad de la autopista del norte. Bueno, pues se ha aparcado y se ha decidido apostar por una carretera que, si bien en el propio proyecto dicen que es la primera fase de la vía exterior, que es decir, lo que este gobierno actual de La Laguna estaba en contra infinitamente durante los últimos 8 años principalmente, pero no la vía exterior que soluciona el problema, que es decir, la que lleva el tráfico hacia la autopista del sur, sino lo que ellos llaman ahora el bypass de la autopista del norte. ¿Qué es el bypass? Pues otra autopista, pero metida a través de un túnel por la trasera del aeropuerto de Los Rodeos, que lleva la cola de la autopista del norte desde Guamasa hasta la zona de Guajara. Es decir, de un punto de la autopista a otro. Para que la gente del norte lo entienda, imagínense que tenemos una zona de colapso entre Santa Úrsula y La Victoria. Bueno, pues vamos a hacer una autopista en paralelo por la costa que te lleva el tráfico desde Santa Úrsula hasta el Sausal, pero por la zona de la costa. Es decir, te lleva la cola al mismo sitio, es decir, no te soluciona el problema de la autopista del norte. Pues lo que se plantea hacer es un proyecto de 378 millones de euros, infinitamente mucho más de lo que cuesta mejorar la autopista del norte, que es algo que se puede hacer a corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo en obras de carretera estamos hablando de 2-4 años. Pues se podría solucionar con la mitad del presupuesto ese tercer carril Busbao, mejora del transporte público para conectar el norte con el área metropolitana. No, la prioridad es una obra que, desde nuestro punto de vista, yo creo que los únicos que se van a beneficiar de esta obra son los que van a hormigonar ese túnel, porque al final no es lo mismo una cola a cielo abierto que meter todo el tráfico del norte en una cola de 4 kilómetros dentro de un túnel. Yo estoy completamente convencido que cualquier usuario de la autopista del norte, cuando le dice, ¿qué prefiere? Va a haber cola aquí igual que allí, pero ahora la tienes a cielo abierto y la nueva cola que te proponen es que estés dentro de un túnel durante 4 kilómetros dentro de una cola. Estoy completamente convencido que la gente va a entender que esto es una chapuza, que esto es un disparate y que esta carretera no soluciona el problema. Lo que nosotros estamos planteando es, vamos a seguir apostando por la mejora de la TF5 tal y como estaba planteado, que los proyectos están avanzadísimos, que son proyectos que pueden salir a corto plazo, y si realmente es necesaria la vía exterior, vamos a plantear la vía exterior, ya que están con un túnel en este proyecto, 4 kilómetros, 6 kilómetros, 2 kilómetros más, y solucionamos el túnel de la vía exterior desde la zona de Los Naranjeros, Guamasa, a la zona de Llano del Moro, y hemos solucionado el problema del impacto medioambiental, de la destrucción de terreno agrícola, incluso de la afección de muchísimas casas. ¿Hay alternativas sobre la mesa? Sí las hay. Otra cosa es que el gobierno las quiera entender. Yo no sé cuál ha sido el empecinamiento del gobierno de La Laguna, el gobierno tripartito, que ahora apuesta por una carretera que no soluciona el problema, que supone un gasto impresionante de dinero público y que lo único que supone en este momento es atrasar una solución efectiva, rápida, duradera, como puede ser mejorar la TF5. Un grupo de un grupo de vecinos y vecinas del Ortigal me decía no hace mucho tiempo que ya no sabían en quién confiar, porque el grupo anterior, el grupo de gobierno de Coalición Canaria, había propuesto una cosa,
La oposición en aquel entonces otra. Ahora en el gobierno, la que era oposición está actuando de forma totalmente contraria a lo que había prometido. Al final, que no sé si es que en política uno cambia de la noche a la mañana de una forma fácil y sencilla. ¿Cómo se habla con los vecinos un día con una propuesta A y al día siguiente con una propuesta totalmente radical, contraria, vaya? Pues yo creo que eso hay que preguntárselo al gobierno, porque Coalición Canaria ha mantenido su postura en los últimos 10 años en este proyecto. De hecho, tuvimos una reunión con los vecinos de la Cruz Chica, que tuvimos la reunión precisamente en el Centro Ciudadano del Ortigal, donde los vecinos nos reconocieron, oye, que nos alegramos de que Coalición Canaria mantenga la misma postura de los acuerdos alcanzados en los últimos 8 años respecto a este proyecto. Y lo que no entendían es cómo el actual gobierno, que era quien estaba liderando muchas plataformas en contra del plan general, por ejemplo, o a favor de un plan general equilibrado dentro del municipio de La Laguna, de respeto del suelo agrícola, de respeto de la propiedad de muchísimas casas, de conseguir determinadas infraestructuras importantísimas, sociales, en muchos pueblos y barrios que dependen exclusivamente del plan general. Bueno, pues este gobierno estaba precisamente en esas plataformas. Y resulta que ahora que están gobernando están actuando totalmente contrario, o sea, en el lado opuesto a lo que estuvieron abanderando durante todo ese tiempo. Y es algo que para nosotros nos resulta como mínimo un fraude a todos estos vecinos. Y de hecho los vecinos, pese a que el gobierno puede pensar que con toda la cantidad de dinero que invierten en redes sociales y demás pueden cambiar la opinión de los vecinos de esa manera, sin actuar, sin trabajar, yo creo que están muy confundidos, porque lo que nos estamos encontrando es que la gente les ha cogido la medida. Es decir, la gente sabe perfectamente los que tiene enfrente, sabe el fraude y la caricatura en la que se han convertido, y va a ser muy difícil que puedan cambiarlo de aquí a las próximas elecciones ya. Se ha gastado el gobierno actual de la ciudad de La Laguna en torno a 500 millones de euros sin que haya un control claro al respecto. Hay, según ustedes, un descontrol en las contrataciones. ¿Cómo puede ser que el gobierno lagunero se gaste esta ingente cantidad de dinero sin que haya un control férreo de esas facturas, de esos gastos que a la luz se ve que con claridad que si no hay control por medios, que algo está fallando? Efectivamente. En La Laguna, como en todos los ayuntamientos, existen dos figuras que son habilitados nacionales, que son necesarios para el control y el cumplimiento de la legalidad. Por un lado está el secretario del ayuntamiento y los servicios jurídicos, que son los que determinan la legalidad de los procesos en el ámbito jurídico, y por otro lado está la intervención, que es la que controla que el gasto se cumpla con los procedimientos legales establecidos. La intervención en sí tiene un sistema de fiscalización del ayuntamiento que lo decide la parte política. De hecho, este gobierno en julio del 2019 cambió el sistema de fiscalización. Y al mismo tiempo de cambiar el sistema de fiscalización, el área, el departamento de intervención, tiene que ejecutar, pues, con las herramientas que te da el gobierno, el procedimiento de fiscalización de toda la contratación pública. En La Laguna existía una fiscalización previa total, es decir, todos los contratos antes de elevarse a contratación o tramitarse el gasto tenían que pasar por intervención. Intervención te hacía informe conforme o desfavorable de que ese contrato podía producirse. Eso se cambia en el Ayuntamiento de La Laguna a una fiscalización posterior o una fiscalización previa limitada, solamente a determinados contratos, y de resto todo se fiscaliza a posterior con un informe anual de cuenta y una auditoría. Esa auditoría, que es preceptiva, es obligatoria, aunque el gobierno ahora dice que no, que es voluntaria. No es voluntaria, es obligatoria, lo dice taxativamente la ley, por mucho que el gobierno ahora diga lo contrario. Y si el gobierno sigue diciendo que es voluntario, pues iremos al juzgado, los demandaremos en el juzgado y que demuestren en el juzgado que es voluntaria, si es lo que el gobierno quiere. En este momento, esa fiscalización previa, esa fiscalización posterior se constituye con un informe anual de todo lo gastado durante todo el año, con una auditoría de una serie de contratos elegidos al azar, preferentemente por la intervención, de manera voluntaria, aunque también se le puede indicar, oye, necesitamos que nos fiscalices esto. Y tienen la obligación de poder fiscalizarlo, porque está dentro de los derechos constitucionales que tienen los propios concejales de la oposición a la hora de solicitar la fiscalización de determinados expedientes. Pues lo que ha sucedido durante estos años es que año 2019,
año 2020 y ahora ya el año 2021, no se ha fiscalizado de manera correcta lo que es la anualidad de esos ejercicios, no se ha emitido la auditoría correspondiente de esos años y eso significa que la fiscalización no se ha completado. Por lo tanto, si no se ha fiscalizado la contratación, el gasto corriente, el gasto del propio ayuntamiento, significa que llevamos 3 años sin fiscalizar las cuentas del Ayuntamiento de La Laguna. La audiencia de cuentas no tiene las herramientas tampoco para poder auditar al Ayuntamiento de La Laguna, porque si no existen esos informes que hay que transmitírselos al Tribunal de Cuentas de la Comunidad Autónoma, pues difícilmente se podrá determinar si la contratación que ha hecho el Ayuntamiento de La Laguna durante estos 3 años es legal o es ilegal, o hay alguna incongruencia o directamente podemos estar ante algún delito de corrupción y no nos vamos a enterar si no se fiscaliza correctamente. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que nosotros desde hace un año aproximadamente detectamos que no estaban llegando esas auditorías y comenzamos a preguntar por esas auditorías. Callada por respuesta durante todo el 2021 hasta que definitivamente decidimos, mira, nosotros tenemos que fiscalizar al gobierno en el ámbito político y solicitamos un pleno extraordinario en el mes de marzo para debatir y hablar sobre este tema. Bueno, de manera totalmente dictatorial, el alcalde montan ahí un teatro donde una serie de concejales del gobierno hace unas preguntas a la secretaria y al interventor, donde la secretaria dice que la propuesta de resolución no correspondía a norma, lo cual no impide que se pueda debatir la moción, y la interventora asegura que sí, que son competencias suyas, que no ha hecho las fiscalizaciones, pero que no las ha hecho porque el gobierno no le ha facilitado los medios de recursos humanos que necesita para poderlo hacer y que los ha solicitado. Bueno, el alcalde decide suspender el pleno, lo hemos metido en un contencioso administrativo, ha sido admitido a trámite el contencioso administrativo y ya hemos presentado la querella correspondiente por la vulneración de los derechos fundamentales que nos corresponden como concejales para poder ejercer nuestro papel fiscalizador. Y llegados a ese momento, nos encontramos que en el último pleno nos traen un informe de intervención en una dación de cuentas donde vuelve a decir exactamente lo mismo, de que no tiene medios para poder fiscalizar las cuentas del ayuntamiento. Ante este panorama, Coalición Canaria tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque la suma del gasto del Ayuntamiento de La Laguna, que no ha sido correctamente fiscalizada conforme a norma desde el 2019 hasta la actualidad, está por encima de los 500 millones de euros de dinero público. Para que la gente lo pueda entender, es tan fácil de entender como esto. Imagínense que usted tiene el IBI, tiene que pagar. Hay personas en La Laguna que pagan hasta 1.000, 1.500 euros de IBI por sus terrenos o por sus casas. Tú tienes que pagar el IBI, pagas el IBI, pero el ayuntamiento no te da un recibo como que lo has pagado. ¿Vale? No te lo da y te dice, no te lo puedo dar porque la máquina no me funciona. Pues al año siguiente llega el ciudadano y le llega otra vez ese IBI porque se lo mandan por Grecasa o por el consorcio de tributo como que no lo ha pagado. Y el ciudadano no tiene el documento para poderlo acreditar y la administración tampoco dice que tampoco lo tiene, porque no se emitió, porque no había las herramientas para poderlo hacer. ¿Cómo se defiende el ciudadano de esa injusticia? ¿Cómo puede demostrar el ciudadano que efectivamente pagó ese impuesto? ¿Cómo la administración justifica que cobró ese impuesto y dónde lo gastó? Bueno, pues se supone que tendrías que tener ese documento que es el recibo. Bueno, pues con la auditoría es exactamente lo mismo. No hay un documento que acredite que los ciudadanos el dinero que han pagado los ciudadanos ha sido gastado conforme a norma. No sabemos si ese dinero se ha gastado de manera legal. ¿Por qué? Porque no hay un documento que acredite que efectivamente se ha cumplido la norma. Pues eso es lo que estamos en este momento en La Laguna. ¿Cómo podríamos reclamarle al gobierno cualquier gasto incorrecto si no está correctamente auditada las cuentas del Ayuntamiento de La Laguna? Pues no lo tenemos. Y están haciéndose... Nosotros intuimos que a lo mejor, quizás, y es la pregunta que nos hacemos, si es que este gobierno lo que quiere hacerse es un rey emérito. Es decir, está esperando que a determinados delitos que hayan cometido prescriban para cuando llegue esa auditoría ya no se puedan juzgar en actividad contable del Ayuntamiento de La Laguna. A lo mejor estamos ante un escenario de hacerse un rey emérito. Bueno, pues ante esa situación, Coalición Canaria, que es el principal partido de la oposición, no se puede callar.
porque nosotros representamos a los ciudadanos de La Laguna y tenemos que luchar y trabajar por sus legítimos derechos. Y entre ellos está que el dinero que pagan los ciudadanos, que les cuesta a muchísimas familias reunir el dinero para pagar ahora el IBI, para pagar la basura, para pagar el rodaje, para pagar cualquier tipo de impuesto municipal, pues que como mínimo ese dinero se gaste correctamente y que no estemos ante un desfalco o ante una situación fuera de la norma. Jonathan, nos hemos comido prácticamente la totalidad del tiempo de la entrevista, pero no quiero terminar sin preguntarte por ese proceso de elección de candidato a las elecciones que están a la vuelta de la esquina en 2023. El próximo día 2 van a elegir ustedes al candidato o candidata que va a liderar el proyecto de Coalición Canaria para la cita electoral, repito, del próximo año. Creo que todas las papeletas te señalan. Bueno, yo me he presentado, tengo lo que es mi recogida de avales ya en marcha. Ya tengo los avales suficientes para poder ser candidato, que es el 20% del comité local, pero seguimos recibiendo los avales del resto de compañeros para poder hacer oficial lo que es la presentación de la candidatura, posiblemente a lo largo de la próxima semana, para presentarme al propio comité local, que es el que propone el candidato a la asamblea para que se pueda votar el día 2 de junio. Y en principio yo tengo muchísima ilusión con el proyecto. Creo que La Laguna se merece un gobierno, en primer lugar, que no les mienta, y que les escuche y que trabaje directamente de la mano con todos los ciudadanos para trabajar por la ciudadanía. Nosotros no aspiramos a recuperar el gobierno, sino a lo que aspiramos en el 2023 es devolverle el gobierno de La Laguna a los ciudadanos, que en este momento se lo han secuestrado. Y ese es nuestro proyecto y vamos a trabajar duro, si soy candidato, que espero que sí, para devolverle la alcaldía de La Laguna a los ciudadanos del municipio. Bueno, todo pinta bien, al menos es mi percepción. Hay un futuro por delante muy importante y además debo decirles a quienes nos están escuchando que el candidato futuro, que ya lo digo yo, que será Jonathan Domínguez, salvo que pase aquí algo terriblemente negativo, pues va a tener muchas posibilidades de convertirse en el próximo alcalde de La Laguna, porque creo que nos vendieron gato por liebre. Creo que los ciudadanos de La Laguna pensaban una cosa en 2019 y después de 3 años piensan exactamente lo contrario. El cambio no ha sido para bien, es lo que piensan muchos vecinos amigos de la ciudad. Otros pensarán exactamente lo contrario, pero creo que no esa ola nacional de la que a veces hablamos aquí en Canarias, aquí en Tenerife y en particular en La Laguna, pinta muy bien para Coalición Canaria, en este caso, pues para que puedan cambiar las cosas para beneficio de los vecinos y vecinas, repito, de La Laguna. Te deseo toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias, Leo, y sobre todo por la invitación, de la oportunidad de poder venir a una emisora como Onda Tenerife, Onda Norte, perdón. En Tenerife, sí, Onda Norte. En Tenerife el programa. Y nada, a vuestra disposición, cuando necesiten cualquier tipo de aclaración o información, estamos aquí trabajando precisamente para que todo el mundo tenga la información necesaria y sobre todo de nuestras acciones de oposición en la Laguna. Bueno, ya sabes dónde estamos, esta es tu casa. Un abrazo para todo el equipo de hombres y mujeres que integran el grupo de Coalición Canaria PNC en la ciudad de La Laguna. Nosotros hacemos una pausa, un descansito rápido. Se nos quedan muchos temas, pero esta espero que sea la primera de muchas visitas de Jonathan Domínguez a nuestros estudios para seguir charlando, porque queda un año muy intenso con mucho trabajo hasta esa cita electoral de 2023 y nosotros queremos ser partícipes de todo lo que se va cocinando a fuego lento en esta pre-campaña que ya está en marcha. Un descansito rápido y volvemos hasta ahora.